Día miércoles donde también queremos enfocarnos en la salud y todo lo que hay con el micoplasma, esta bacteria detrás de los casos de neumonía. Nos acompaña el doctor Gerardo González Rocha, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, UDEC. Un gusto que nos pueda acompañar, profesor. Muchas gracias por invitarme. Antes queremos entregar un dato, ¿lo entregamos al tiro o lo entregamos después, señor? Si me equivoqué, yo lo siento. ¿Vamos con el datito? Vamos con el datito de la Feria Internacional de las Personas con Discapacidad. Este miércoles, ahora ya empezó a esto de las 10 de la mañana y estarán hasta el mediodía acá en el pasillo de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Concepción. Están de Senadis Bio Bio, están de Dirección de Personal con Inclusión Laboral y Ajustes Razonables en la UDEC. Todas estas informaciones, ruletas, trivia inclusiva, muestras y actividades para la inclusión social es parte de lo que está esta jornada hasta el mediodía, así que a sumarse ahí, abierto a toda la comunidad. Hasta el mediodía nomás, hay que aprovechar, ya son 20 para las 11, queda un poquito ratito, así que a sumarse con esto. Profesor, todo lo que hemos visto a través de las noticias, empezar de lo básico, ¿qué es una bacteria? ¿Qué se diferencia con un virus? Porque muchas veces uno dice, oye, estuvimos con el virus del COVID, las bacterias, ¿en qué varía esto? Sí, bueno, obviamente son organismos distintos. Los virus son parásitos estrictos, necesitan siempre de una célula para poder reproducirse. No tienen la capacidad de reproducirse en forma autónoma, fuera de un hospedero, digamos, de una célula. Las bacterias, en cambio, son organismos, digamos, que se autorreplican, tienen la capacidad de generar su propia energía y por lo tanto pueden multiplicarse, dividirse y dar descendencia. Son más inteligentes, tienen mejores capacidades para eso. Tienen más, digamos, material. De partida, desde el punto de vista de material genético, los virus pueden ser de ADN o ARN. Nunca los dos. Hay algunos virus, como los retrovirus, que tienen estados intermedios dentro de su proceso replicativo que incluyen ADN. Pero en cambio las bacterias tienen, como cualquier célula, como nuestras células, tienen ambos tipos de material genético. La bacteria, bueno, no sé, cuando uno dice tengo alguna bacteria en el organismo, alguna infección por bacteria, consume antibióticos. Exacto. A diferencia del virus que uno dice, oye, hay que dejar controlarlo. Exacto. ¿Cómo él también cuando llega a nuestro organismo? Bueno, es un punto bien importante, sobre todo porque hace poquito, en noviembre, estuvimos con la Semana de Concienciación de la Resistencia a Antibióticos, que es un problema sumamente grave a nivel mundial. Y eso hay que tenerlo muy claro y es bueno que la audiencia lo tenga claro porque las infecciones virales no se tratan con antibióticos, ¿ya? Normalmente, y sobre todo si son de tipo de resfrío común, generalmente se tratan los síntomas, pero no los tratamos con antibióticos. En cambio, las infecciones bacterianas efectivamente hay que tratarlas con antibióticos para evitar que éstas progresen a cuadros más graves y además secuelas que pueden tener este tipo de infecciones. Entonces los antibióticos son para las bacterias. Claro, porque a raíz de lo que nos mencionaba, que es más compleja que el virus o tiene mayor capacidad, bueno, se hacen resistentes y pueden identificar cierto tipo de virus. Normalmente cuando uno está enfermo dice, no, con este antibiótico sí, porque este es más débil y finalmente no va a hacer efecto, no va a dañar a la bacteria en sí. Claro, lo que pasa es que cuando se usan antibióticos, generalmente lo ideal, bueno, los tratamientos generalmente inician empíricamente, no esperamos un resultado microbiológico, por lo tanto se inician con un antibiótico, pero uno debería tener la correspondiente examen microbiológico para saber si esa bacteria que estoy tratando con ese antibiótico es resistente o no. De manera que si la bacteria es resistente, cambiar a un antibiótico adecuado y no seguir probando así a ciegas. En el caso de los virus también puede haber resistencia a los antivirales, o sea, hay infecciones virales que deben tratarse con antivirales y también existe la resistencia. Por eso es que hablamos de resistencia antimicrobiana, porque puede haber resistencia a antibióticos en bacterias, a antivirales en virus y antimicóticos en hongos. Entonces, el fenómeno de la resistencia es transversal a todos los microorganismos. Y yéndonos a este bichito en particular, a lo que hay con esta bacteria micoplasma, que claro, genera gran preocupación, pero
yo digo, si es bacteria y se puede tratar con antibióticos, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Por qué la hace tan particular? Lo que pasa es que esta es una bacteria particular, no es igual que todas las bacterias. Estructuralmente es una bacteria que no tiene una pared especial que es característica de todas las bacterias, de los procariontes, que es el grupo al cual pertenecen las bacterias, y eso la hace naturalmente resistente a ciertos grupos de antibióticos. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque los antibióticos para ejercer su acción necesitan un blanco dentro de la célula bacteriana. Hay antibióticos como los beta-lactámicos, donde están las penicilina, amoxicilina, que son los más usados, ¿no es cierto?, en tratamiento. Amigdalitis, llega exacto. eso. El blanco de acción de ese grupo de antibióticos es la pared. Entonces, en esta bacteria que no hay pared, no hay blanco. ¿Dónde llegamos, po? Entonces, esos antibióticos en el fondo no tienen dónde actuar. Y por eso estas bacterias son naturalmente resistentes a ese grupo de antibióticos. Y hay otros grupos que tienen también como objetivo blanco la pared. Entonces, desde ahí partimos con que los tratamientos habituales para infecciones respiratorias tienen que cambiar. Porque si le administran una amoxicilina o penicilina, no va a tener efecto, ¿ya? La resistente, antes de irnos dentro del organismo y todo lo que es con el antibiótico o con los posibles tratamientos, ¿cómo es resistente fuera? Porque yo creo que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo lo que vivimos en la pandemia. Si uno estornudaba, había que desinfectar porque los bichitos podían durar ciertas horas, en metales más que en madera, en plástico, en el vestuario. ¿Qué pasa con las bacterias también en el ambiente? También las bacterias, hay bacterias que sobreviven mucho en el ambiente, hay otras que sobreviven muy poco, hay una diversidad grande y obviamente tenemos que desinfectar superficies si es que estamos expuestos o estas superficies están expuestas. Las manos, por ejemplo, las manos son un vector muy importante de organismos, los teléfonos, muy importante de organismos patógenos que afectan el tracto respiratorio. Porque habitualmente, ¿no es cierto?, nuestra costumbre todavía se mantiene, al toser, al estornudar, ponemos esta barrera física que es la mano. Entonces, las recomendaciones son las mismas para cualquier patógeno respiratorio, las mismas que usamos en la pandemia. Lavarse las manos, usar mascarillas si una persona está, ¿no es cierto?, con síntomas respiratorios, proteger a los que están alrededor. Y si uno acude, ¿no es cierto?, a centros muy con mucha persona o incluso a centros de salud, usar mascarilla. La autoprotección yo creo que hoy día es muy importante. Sí, bueno, a raíz de la alerta epidemiológica ante este reciente aumento de los casos de neumonía atípica asociada a esta bacteria Mycoplasma, que además provocó la muerte de esta joven niña de 13 años, por lo mismo estamos abordando esto. Hablamos de la resistencia fuera, pero ¿qué pasa en el organismo? Porque uno entiende, tenemos un sistema inmune. Pucha, de repente estamos con las defensas bajas. ¿Qué hay también ahí al momento de llegar al cuerpo de una persona? Bueno, yo quiero primero aclarar de que estos brotes o estos aumentos de casos son cíclicos, se producen cada 4, 8 años. Por lo tanto estamos en esa situación. Esto no solamente afecta a nuestro país. Esta alerta de aumento de casos de neumonía atípica por micoplasma viene desde el año pasado en China y en otros países europeos. Y lo que pasa es que esta bacteria ingresa al organismo, se fija, ¿no es cierto?, por estructuras que tiene al epitelio respiratorio, genera ahí un daño. Pero además nuestro sistema inmune, al tratar de defenderse, también produce un daño. Entonces, produce una inflamación y eso produce los cuadros más graves de estas neumonías. Porque en general esta bacteria ha estado siempre presente, causa cuadros respiratorios, algunos que evolucionan sin necesidad de tratamiento antibiótico. ¿No es nueva como el SARS-CoV-19? No es una bacteria nueva, no es un agente patógeno nuevo. Esta bacteria ha estado de muchos años, pero que normalmente no produce cuadros graves. ¿Ya? Esta neumonía atípica es el cuadro más grave y se llama atípica justamente porque se diferencia de la neumonía clásica, ¿no es cierto?, que es de una presentación muy aguda, muy rápida, que responde a los tratamientos con antibióticos beta-lactámicos, y esta es una neumonía que primero parte muy lentamente, es mucho más persistente, dura mucho más tiempo, o sea, ¿En incubar?
hay un tiempo de incubación más largo, pero también un tiempo de presentación de los síntomas muy largo, una tos muy persistente, normalmente en accesos de tos, que en los niños incluso puede llegar a producir vómitos, ¿no es cierto? Entonces, es un cuadro distinto, pero no es el cuadro, digamos, más frecuente. Lo más frecuente son infecciones respiratorias leves, incluso algunas pacientes se infectan y son asintomáticos. ¿Es más contagiosa que otras? Es altamente contagiosa, sí, es altamente contagiosa. Esa es una característica también de por qué se disemina tan rápido. Tan rápido. Acá, dentro de lo que podemos ir viendo, bueno, hablamos de los antibióticos. Muchas veces las personas también toman corticoides pensando que esto va a ayudar, lo que significa hacer un mal tratamiento precisamente de esto por no ir a especialistas, no hacer lo que corresponde en cada paso, agudiza, hace que la bacteria se fortalezca finalmente. Bueno, o sea, los tratamientos clínicos, yo no soy médico, entonces no me pronuncio sobre eso, pero obviamente si hay una indicación de un medicamento que no está prescripto por un profesional de la salud, hay riesgo. De partida, el primer riesgo es seleccionar bacterias resistentes. Claro. Además de esta característica de ser resistente, y tomándome lo que indicabas de que es cíclico esto, ¿cómo ha sido las veces anteriores que se ha dado? ¿Tendrá relación esto? Claro, acá nos podemos ir poniendo un poquito más en relación a la pandemia, que quizás bajaron nuestras defensas. Han hablado algunos especialistas del área de la salud que, claro, estamos mucho más propensos porque estuvimos mucho tiempo resguardados, pero esto, señalábamos que el año pasado había habido casos, pero no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, ¿cómo era? ¿Cómo se daba? Se han producido brotes, digamos, con alzas de números, digamos, de casos, pero pareciera ser que estos aumentos son mayores que los años anteriores y puede haber una incidencia del haber estado, ¿no es cierto?, encerrados. De hecho, lo vivimos con las infecciones virales, ¿no es cierto?, durante el invierno, con los picos de infecciones virales, sobre todo en niños. Entonces, yo creo que hay un factor de eso, pero también pudiera ser, y esto es solamente desde el punto de vista microbiológico que estoy especulando porque no tengo evidencia, pudiera ser también que hay una variante nueva de esta bacteria que tenga una mayor afinidad por el epitelio respiratorio, claro, tenga mayores o factores de virulencia más agresivos y eso esté causando más cuadros de neumonía. Yo estoy especulando desde el punto de vista estructural de la bacteria. Pero la bacteria puede realizar eso, porque sí, recordemos, una autoridad de salud dijo que el virus podía mutar a bueno. Sí, acá las bacterias también pueden mutar a buenas o a malas. Exacto, o sea, todo organismo tiene la capacidad de evolucionar genéticamente a través de las mutaciones. Y esas mutaciones van a ser exitosas en la medida que les permite a ellos ser más exitosos. Entonces se van seleccionando estas mutaciones exitosas y una, en el caso de estos patógenos, puede ser una situación en que esta bacteria sea más eficiente en causar los cuadros clínicos. La misma resistencia a antibióticos es un proceso evolutivo que favorece o que facilita a las bacterias permanecer más tiempo o permanecer frente a los tratamientos antibióticos. Y por eso es tan importante también la investigación, el estudio de esto, porque nosotros creemos, cuando no sabemos de microbiología, que somos los únicos que estamos aquí presentes, pero si miráramos con un microscopio el teléfono en nuestras manos, nos encontraríamos aproximadamente... ¿Con cuántos microorganismos nos rodeamos constantemente, profe? Con mucho, y en nuestro organismo somos más bacterias que células. O sea, son mucho más bacterias las que tenemos en nuestro organismo, en la piel, en el intestino, en la boca. Hay ciertos sitios que son libres de bacterias y de microorganismos en general, pero en nuestro organismo, si lo ponemos en número de individuos y número de células, somos mucho más bacterias que células eucariontes que forman nuestro organismo. Por eso es tan importante el lavado de manos, en relación también a aumentos de casos de hepatitis y lavar todo lo que vamos a consumir, porque la única forma de deshacernos de ello es con el agua, con cloro, con detergente, con lavalosa, con jabón. Cuéntanos un poquito también de las barreras que podemos hacer nosotros para prevenir, obviamente, que estos microorganismos que no son precisamente de nuestro cuerpo, que estamos ya asimilados, lleguen y nos ataquen finalmente. Bueno, como les decía, en el caso de patógenos respiratorios, el usar barreras físicas
que eviten los aerosoles, diseminar los aerosoles, porque los patógenos respiratorios, una fuente importante son los aerosoles, al toser, al estornudar, ¿no es cierto? Al hablar incluso estamos eliminando bacterias. Entonces, barreras físicas como un pañuelo desechable, ¿ya? El antebrazo, el tanto antebrazo, que no la mano, pandemia. porque si usamos la mano vamos a poner las bacterias y los virus en las manos. Usar mascarilla, lavado de manos, y no necesitamos lavarnos las manos con jabón desinfectante, un simple jabón de tocador que hay en la casa se lava, porque el jabón permite desprender los microorganismos, bajar la carga bacteriana y bajar el riesgo de transmisión. Obviamente lavar, en el caso ya de patógenos que se transmiten por la digestión, es decir, al comer, lavar los alimentos que son crudos, a veces es necesario ponerle algún desinfectante, antiséptico de los que venden comercialmente, pero ahí también hay que tener cuidado de las dosis porque son tóxicos. Entonces, pero un buen lavado, ¿no es cierto? Un buen lavado permite bajar la carga bacteriana, no hacer contaminación cruzada que ocurre normalmente en las plazas, o sea, en la casa. O sea, si yo uso un alimento crudo y uso los utensilios, ¿no es cierto? Después no usar alimentos que ya están cocinados, que están listos para consumir, porque los voy a contaminar. Entonces hay que tener ciertas precauciones, pero siempre el lavado de los alimentos, el lavado de manos, son medidas protectoras. Teniendo en consideración los casos que han habido de esta neumonía anteriormente y lo que yo creo que sorprende, porque en lo personal a mí me ha generado mayor curiosidad, es la época del año, porque entendemos que las enfermedades respiratorias se dan mucho más en invierno. Estamos ya entrando prácticamente al verano. ¿Eso nos ayuda también como especie a que no lleguen estos tipos de microorganismos a atacarnos? Sí, lo que pasa es que en este caso en particular, sobre todo de Mycoplasma, las presentaciones de los brotes, los aumentos de casos generalmente ocurren en los cambios estacionales primavera-otoño. O sea, estamos en la época en que normalmente ocurren estos... Lluvia, sol. Claro. Entonces, obviamente hay otros que aumentan en invierno, pero en este caso en particular, el cambio estacional, primavera-verano en Chile, o otoño, ¿no es cierto?, invierno en el caso de Europa, o el hemisferio norte en general, son los que donde hay mayor posibilidad de que aumenten, porque las bacterias sobreviven más. Si es invierno, porque estamos más hacinados, estamos más juntos, hay mayor transmisión, etc. Sí, para quienes se vienen sumando, estamos con el doctor Gerardo González Rocha, quien además es investigador principal del Laboratorio de Investigación de Agentes Antibacterianos. Para ir finalizando y dejar estas recomendaciones, a raíz de lo que hay con esta bacteria Mycoplasma, de igual manera, pese a que ha pasado, no relajarnos, tomar estas medidas de cuidado. Y en particular me imagino con los grupos más vulnerables. No sé si las bacterias tienen alguna preferencia ahí también. Sí. Los niños, niñas, adultos mayores, ¿qué pasa también con esos grupos? Esta es una bacteria que puede afectar a cualquier grupo etario, pero principalmente en niños menores de 5 años, adultos jóvenes, y los casos más graves se dan principalmente en niños menores de 5 años. Por lo tanto, yo creo que ahí, sobre todo las mamás, tienen que estar atentas a los síntomas, si los síntomas de tos persisten, si hay, no sé, dolor de garganta, dolor muscular, porque lo que confunde en el diagnóstico es los síntomas, que son muy parecidos a un resfrío común, que se pueden ir agravando porque, como les decía yo, el periodo de la presentación es mucho más largo, no es un cuadro agudo. Y ahí yo creo que es muy importante la atención y que se acuda, ¿no es cierto?, a la asistencia médica para hacer un buen diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico hay que hacerlo a través de métodos de biología molecular para poder detectar el patógeno, porque esta es una bacteria difícil de cultivar, no es una bacteria que la podemos cultivar en medio cultivo, pero no es fácil. Entonces no siempre es posible aislar a la bacteria y ahí usamos las herramientas moleculares para hacer diagnósticos. A lavarnos las manos. Lavarnos las manos, usar mascarillas si hay personas con signos respiratorios y obviamente estar atentos a los síntomas y acudir al médico si es necesario. Y no puedo no preguntarle, profe, la desinfección de estos aparatitos, la desinfección de las manillas, muchas veces, no sé, el mismo vehículo se va manejando, se va tosiendo.
lo relevante también de hacer este tipo, porque finalmente podemos contagiarnos ahí. Sí. Pueden estar esta bacteria, otros virus o tantos microorganismos que a veces Obviamente, no me dan ganas ni de sí. pensar cuánto hay. Obviamente la desinfección de superficie es importante. Yo soy fan del alcohol. No para beber, ¿no es cierto? Pero el alcohol, ¿no es cierto? Acá hay varios. El alcohol gel que usamos para la mano, ¿por qué? Porque la posibilidad de seleccionar bacterias resistentes al alcohol es mucho menor que seleccionar bacterias resistentes a otros compuestos antisépticos y desinfectantes como los compuestos de amonio cuaternario. Sí. Porque además cuando usamos compuestos de amonio cuaternario no solamente estamos presionando la selección de bacterias resistentes a los compuestos de amonio cuaternario, sino que también a antibióticos. Sí, podemos estar usando un compuesto de amonio cuaternario y seleccionar una bacteria resistente a antibióticos, porque las bacterias tienen los mecanismos todos juntos. Entonces, yo creo que mi consejo es usemos con prudencia los compuestos de amonio cuaternario, y yo soy más fan del alcohol. De verdad que creo que con alcohol 70, que venden en la farmacia, ¿no es cierto? Obviamente comprar en lugares establecidos. Limpiar la superficie nos ayuda mucho a limpiar el teléfono. Sí. Súper, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos, aclararnos esto y entregarnos estas recomendaciones, estos datos que son vitales, sobre todo ahora pensando que llegan las altas temperaturas, las personas salen, están más en contacto quizás con otros patógenos, así que es vital. Exacto. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Gracias, buen día. Nosotros estamos a 3 minutos que nos separan de las 11 de la mañana, donde Williams Gómez ya se está instalando y preparándose, o ya está instalado, creo yo, para este primer avance de prensa.